Son la 1:26, sí, así que para que nos rinda esta primera hora, vamos a aprovechar de una vez de conectar con Simón Villamizar, periodista de arte y entretenimiento, sobre el concierto de Luis Miguel, parte de pues los venezolanos que vivieron la experiencia, pero además como periodista de espectáculo nos puede compartir lo que es la información que maneja con relación a la logística que fue cuestionada, sobre el acceso y lo que fue también el desalojo del estadio, que fue además para muchos incluso motivo de protesta, y me imagino que habrá un pronunciamiento de parte de los organizadores. Pero en fin, Simón, cuéntanos tú tu punto de vista, la información que manejas sobre eso en particular, pero también del concierto que, según entiendo, estuvo fenomenal. Él es un fenómeno de artista, definitivamente, que mueve masas, y así lo demostró también en Caracas. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Qué tal? Mira, sí, bueno, la verdad es que sí, una jornada para muchos difícil, una jornada para muchos traumática. Yo la verdad es que siento que yo no es que era algo previsible, pero oye, yo creo que lo de ayer era como una suerte de experimento, porque era la primera vez que se hacía un concierto allí en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Lo que se debió hacer es, como todo experimento, oye, tú tienes que ver, considerar todas las variables. Es decir, tenías que ver, oye, cuántas personas necesitamos para que se encargue del tránsito, cuántos puestos de estacionamiento necesitamos, porque lo que tiene el poliedro usualmente, las personas que se estacionan en el poliedro, que hay un estacionamiento destinado para las personas que van allí a ver un concierto o a ver una exposición, son aproximadamente entre 3.000 y 3.500 carros. Estamos hablando del Monumental, que puede albergar 40.000 personas fácilmente. Entonces, claro, no te dan los números, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la entrada. Es decir, y esto tienen que sentarse a analizarlo, porque es un estadio que solamente tiene una entrada. Y no se entiende cómo un estadio solamente puede tener una sola entrada. Y eso hay que sentarse a considerarlo para los próximos eventos, de cómo vamos a hacer para que ese embudo no siga ocurriendo. Entonces, no claro, se repita. Lo que vimos ayer fue una especie de experimento donde los que fuimos, los que pagamos la entrada, los que simplemente la recibieron, los que estaban cubriendo el espectáculo, es decir, éramos como los ratones de laboratorio. Y claro, colapsó la entrada. Porque es la primera vez, disculpa que te interrumpa, para entender un poco, es la primera vez que llega a albergar a tanta gente. No, es que es la primera vez que se utiliza el estadio Monumental para un concierto. Okay. Miguel, era como el ensayo para lo que viene, que lo que viene es una seguidilla de conciertos que sigue dentro de que hoy estamos a 14, dentro de 10 días con Maluma, y que se aprieta mucho más porque recuerda que hay 2 días para Karol G. Y Karol G, si es verdad que Maluma no ha convocado mucho al público, porque bueno, todavía no hay una venta masiva de entradas, que en el caso de Karol G sí lo ha habido. Entonces, Karol G ha vendido muchísimas más entradas incluso que Luis Miguel. Entonces tú dices, oye, hay que apretar lo que tiene que ver con la planificación, hay que apretar lo que tiene que ver con la estrategia para que no vuelva a suceder. Lo de anoche fue un experimento que lamentablemente no debieron así, se debieron, como te digo, estudiar las variables. Sí, hubo gente, lo veíamos reportado en las redes sociales, veíamos gente, por ejemplo, como Jorge Roy, el expresidente de Cámara, el economista Luis Oliveros, por ejemplo, pero la periodista Sandra Villanueva, que daban cuenta de qué era lo que estaba sucediendo con las kilométricas, nadie sabía por dónde se entraba, porque si no habías asistido al Monumental, que hasta ahora solamente ha sido utilizado para los juegos, por ejemplo, de eventos deportivos. Claro, los eventos de los Tiburones de La Guaira, entonces, porque está muy reciente. Entonces, claro, por primera vez se utiliza. Era, como te digo, un ensayo. Entonces, claro, ahora te pregunto, Simón, para que también aquellos que no fueron, ¿de cuánto más o menos fue la espera para entrar y también luego para salir? Porque ese es otro punto, y además el punto de vista hasta de seguridad. Claro, ¿qué tal, cómo se manejó también ese nivel de gente, esa cantidad de gente? Muchísimo. ¿Cuánto tiempo? Se dijo que las puertas iban a estar abiertas a las 3, calcule que las hayan abierto a las 3:30 aproximadamente, entonces ya por ahí tienes un embudo, porque tienes un retraso de media hora. Entonces la gente comenzó a caminar, no había señalización, eso es un punto importante. A mí, ¿qué me pasó? Yo no había ido al Estadio Monumental, no sabía por dónde, no sabía, por ejemplo, cuál era el lugar que me correspondía. Entonces, claro, ante semejante avalancha, hubo un momento en que ni siquiera te revisaban la entrada. Si tú, por ejemplo, hubieras podido entrar gratis, porque hubo un momento que ni siquiera te pedían la entrada, simplemente pasas y llegabas al lugar.
cuando llegabas a la zona donde podías verla, yo por ejemplo me senté en una silla que no me correspondía, porque cuando me dijeron dónde me correspondía la silla, pues estaba, era imposible atravesar ese ejercicio, porque yo llegué exactamente como 15 minutos antes del concierto. ¿Qué era? ¿Estaba contemplado a qué hora? El 8. Y además habían sido muy claros, en eso sí, la empresa productora de espectáculos que había sido Inver Show, oye, fue muy claro en informar, nosotros vamos a abrir las puertas. En la noche se estima que comienza el concierto. Comenzó a las 9:22, es decir, de más o menos dentro del rango considerable. Entonces, claro, la gente, ¿qué es lo que pasa? Muchísima gente previó, y yo creo que aquí previó el tema del estacionamiento. Yo conozco muchas personas, amigos, familiares, gente que estaba alrededor mío que decía, oye, yo me voy a ir temprano por una razón, ¿dónde estaciono? Si hay solamente un estacionamiento para 3.000 carros, son 40.000 personas, es que no, las cuentas no te dan porque no 10 personas no entran en un carro. Entonces, claro, se acaba la cuenta y la gente se fue temprano. Hubo gente que contrató servicios, por ejemplo, de vans de empresas particulares que prometieron llevarte, y resulta que las detenidas no llegaban hasta la entrada porque les prohibían el acceso. Entonces, claro, se armó. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque se armó un tráfico gigantesco adentro, la gente no fluía el tránsito, los carros no se podían mover. Entonces, claro, ¿cómo deja pasar, por ejemplo, a un autobús grande? Imposible. Entonces, por ejemplo, esas marcas para que tú pagaste no pudieron cumplir con sus actividades. Y es terrible porque todo va colectando. Ese mecanismo que es como un reloj y que cada parte debería funcionar, pues colapsó. Y con relación al concierto, porque me dicen eso sí, todo el mundo habló de la logística, lo mal manejado, ese tema de la cantidad de gente, el volumen y por supuesto lo que era la falta de espacio, además para estacionar los vehículos. En cuanto al concierto, todo el mundo tiene maravillosos comentarios, que como suele ocurrir, pues Luis Miguel Parco, le pidieron saludo, él no lo dio, pero como cantante, como artista y como show, aparentemente, por lo que veo, por lo que recojo de las impresiones, además que mucha gente ha compartido por las redes sociales, es también algo impresionante. Todo el mundo habla maravilla. Mira, Luis Miguel, nosotros, él mismo autorizó a hacer una serie que vimos a través de la plataforma de Netflix y donde él cuenta su historia, de excesos con el alcohol, cuenta su historia de excesos con las drogas, es decir, allí vimos un poco y Luis Miguel viene atravesando todo eso afecta a la voz. Luis Miguel ya tiene 54 años, los cumplió ahorita a principios de abril. Y también, bueno, la voz comienza a cambiar. Luis Miguel ya no tiene la voz y su capacidad vocal ya no está, yo diría, yo me había enterado porque uno de los integrantes de la agrupación T4 Trío había asistido a su concierto en Estados Unidos, en uno de los conciertos que ha dado en Estados Unidos en los últimos meses, y él mismo decía, oye, Luis Miguel no está ni siquiera al 50%, y sin embargo es un súper espectáculo. Y ya eso, yo no diría que está al 50%, diría que puede estar en el 60% de su capacidad vocal. ¿Qué es lo que hace Luis Miguel? Luis Miguel da un conciertazo por lo siguiente, porque se garantizó tener una banda tipo Frank Sinatra, una banda conformada por músicos estelares. Además invitó por supuesto a los productores, invitaron a un grupo de integrantes de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, ya por ahí te garantizas, entonces violines, te garantizas trompetas. Además viene acompañado por un grupo de mariachi que es maravilloso. Entonces ya por ahí tienes un bandón. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque Luis Miguel se nota que no tiene la voz de antes. Por otro lado, Luis Miguel, ¿qué es lo que hace? Hay mucho truco y se entiende. Luis Miguel llega, se sube al escenario, interpreta 32 canciones. Si tú sacas las cuentas no te dan. Para interpretar 32 canciones es un concierto de 2 horas y media, entre 2 horas y media y 3. Que eso lo hizo Oscar de León. Luis Miguel se lo lanza las 32 canciones en 1 hora y 40, que fue lo que hizo anoche. ¿Cómo lo hace? Uno, no las interpreta completas. Entonces, claro, te canta La Incondicional, que es uno de los clásicos que todo el mundo quería escuchar, y te lo corta. Entonces el concierto se terminó convirtiendo en una especie de popurrí gigante, porque canciones cortadas, y por otro lado, te das cuenta que su capacidad vocal ha disminuido. ¿Cómo te das cuenta? Te das cuenta porque él interpreta, él dice, tú la misma de ayer, interpreta la primera estrofa de la canción y se ayuda con los coristas e inmediatamente también se ayuda con el público.
la gente por un tema, estamos hablando del Monumental, es un lugar donde estamos comenzando a probar sonido, donde estamos comenzando a probar cómo funciona el eco, cómo está funcionando todo. Entonces, claro, el sonido funcionó en algunos lugares, por ejemplo, si lo tienes de frente, el sonido está directo a ti, pero en las gradas, por ejemplo, se escuchaba muy mal. Entonces, tú lo que escuchas con ese eco gigantesco, escuchabas a muchísima gente cantando, a 35,000 personas escuchando la incondicional. Y tú no pagaste por escuchar a la gente cantar en el lógico, pero te digo una cosa, se nos acabó el tiempo, Simón, pero la gente estaba muy emocionada, conectada emocionalmente con el cantante, porque ha sido siempre un artista, sin duda, destacadísimo. Hay nostalgia, hay una mezcla de muchas cosas. Y eso nos importa mucho, porque te ves al espejo y la incondicional habla de ti, habla de mí, habla de mi vida, porque es mi banda sonora, ¿no? Sí, definitivamente. Y desde el punto de vista económico, porque esto no lo hablamos y bueno, ya en el poco tiempo que tenemos, el rango de entradas, ¿cuánto fue al final? ¿Cuánto le pagaron a Luis Miguel? Y si esto fue negocio. Las entradas para los organizadores. Desde los $1,000 hasta los $70. Ayer, que se había dicho que no había entradas de $70, ayer todavía estaban vendiendo entradas en $69, con los impuestos está 70 y pico. La venta de entradas no ha sido como, por ejemplo, la de Karol G. Sí se vendieron muchísimas entradas, pero no fue como Karol G, que se vendió considerablemente. No sé si para llenar dos estadios monumentales. Como te digo, de 70, el rango era de 70,000. Se especula una cifra que está entre $1,500 millones y hay gente que especula hasta los $2 millones de dólares que cobró Luis Miguel por venir a Venezuela. En una gira que nosotros éramos el número 79, es decir, ya Luis Miguel se ha presentado 78 veces desde agosto del 2023 hasta ahora. Sí, 1.500 millones me parece como desproporcionado, pero bueno, no, o sea, no sé. Pero en fin, hay que ver, y bueno, los organizadores también, qué tipo de respuesta dan además a ese público que hoy en día, como tú y como otros, y en general, pues para hacer las cosas bien, está pidiendo se reconsideren lo que fueron las fallas, por se corrijan para los próximos conciertos, como bien comentas tú. Gracias, mira, Simón. Yo puse mi reseña está en mi Instagram, @SimónVillamizar. Ahí está. Gracias. Maravilloso. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos para contarnos aquellos que nos tuvimos, justamente cómo fue la experiencia de diferentes ángulos. Simón Villamizar es periodista de arte y entretenimiento, hablando del concierto de Luis Miguel también, que fue el tema, uno de los temas de este carnaval. Vamos a escuchar música y en breve volveremos. Es la Dicen Éxitos hasta las 3.